Bienvenidos. Estoy esperando que mi colega se conecte. Hola. Está entrando María Paola. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Catherine Langa y soy cofundadora de Praxis Psicología Integral. Ahí está María Paola. Hola María Paola, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola. Yo no me veo, ¿ustedes me ven? Yo te veo. Ok, bueno, si ustedes me ven no hay problema. Yo porque veo una pantalla negra en mi área, Yo te veo. pero fluiremos así, aunque yo no me vea, ustedes me están viendo y no pasa nada. ¿Está bien? Sí, no sé si quieres probar salir y volver a entrar a ver si... Ah, dicen que sí, que te ven. ¿Ellos me ven? Ok, pues no pasa nada, para no... Perfecto. Pues comenta un poquito a ver de por qué sale el live y el tema de hoy. Mucho se ha hablado de la ansiedad, de regular las emociones en esta época de cuarentena, de cómo manejar toda esta situación que se nos ha hecho difícil. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos cuando esas emociones nos llevan a comer? Cuando se manifiestan con esos antojos y ganas de comer. En mi caso, con las habichuelas con dulce. O sea que yo también aprovecharé el live para hacer consulta yo también. Entonces, para los que no conocen, mi colega aquí es María Paola Hernández. Ella es psicóloga, parte de Praxis también, y es especialista en trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, antes de empezar, explícanos un poquito, María Paola, qué hace un especialista en trastorno de la conducta alimentaria. Perfecto, gracias Katherine y gracias Praxis por la invitación y gracias a todos los que están conectados aquí hoy. Bueno, la maestría que bien dijiste en trastornos de conducta alimentaria y obesidad, en este caso, porque lo que trabajo es con personas que tienen, puede ser que tengan algún tipo de diagnóstico ya identificado o que se puede identificar en el proceso, como anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón, o también en la parte de obesidad, que la obesidad en sí misma no es un trastorno de conducta alimentaria, sí el hecho de acompañamiento psicológico, porque sí puede haber causas emocionales o consecuencias emocionales en el proceso, y quizás hay personas que no necesariamente tienen que tener como un diagnóstico per se o como tal, sin embargo que ya se vean que su relación con la comida está influyendo y no es como la más adecuada, igual se quieren trabajar. Entonces, el hecho de acompañar en la relación que tenemos las personas con la comida, porque definitivamente la alimentación es un tema que es multifactorial. Uh -huh. Y sí, a veces puede pasar como que, conchole, pero he ido a muchísimos nutriólogos y me dan una dieta y después no la puedo seguir. Entonces, es un poco como ir viendo esas otras áreas a nivel emocional, a nivel social, de lo que significa la conducta alimentaria. Ok, ok. Y dentro de eso, ¿qué tanto quizás ves esta parte de que vamos a conversar hoy sobre el hambre emocional? Ujú, sí, porque, a ver, justamente con este tema de la cuarentena, si bien es cierto que puede ser que hay personas que ya de por sí, desde antes, el recurso que tenían para lidiar con las emociones fuera la comida. Entonces, en una Claro. situación como esta que estamos viviendo con tantas emociones juntas, digamos, se pudieran acentuar ciertos temas con la alimentación, o también está pasando mucho de personas que no necesariamente habían estado con situaciones que le afectan a él, que ahora es que lo están descubriendo, porque con esto es que se ha como destapado el tema. Entonces Exacto. sí es verdad que ahora mismo el tema de hambre emocional está, por eso es que lo hablamos tanto, por eso es que de repente hay tantos memes ahora con esto, Claro. porque sí, porque todo lo que tiene que ver con esa hambre emocional, como le llamaríamos, pues es parte de lo que está influyendo y está afectando en este momento. Claro. Sí, y por eso te preguntaba, o sea, como en consulta, desde antes de que sucediera esto, tú sabes, o sea, qué tanto tú lo ves el recurrir a la comida como un recurso de regulación emocional, desde antes Ujú. que era esto. Sí, desde antes que sucediera esto también es parte de lo que
de lo que yo abordo, de lo que yo trabajo, porque sí, el hambre emocional en sí mismo es importante recalcar que es algo humano, que no es que, porque pasa mucho, como quiero quitarme el hambre emocional, entonces eso no se quita, y incluso no es ni bueno ni malo, es decir, es algo que realmente es humano, totalmente humano. Lo que pasa es que cuando es el único recurso que estamos utilizando para lidiar con nuestras emociones, sí nos puede traer entonces consecuencias físicas, consecuencias en nuestra salud física, Okay. pero también emocional. Entonces ahí es que viene la parte del trabajo, ¿no? Cuando ya va más allá y cuando es algo cónchole, que veo que no me puedo controlar, ¿no? Claro, claro. Bueno, mis pacientes y amigos y algunos conocidos, en este caso, o sea, con esta situación, a veces piensan que están manejando las cosas adecuadamente o no, o que no sienten ansiedad, o que están manejando muy bien la situación, porque no notan la manifestación de la ansiedad de otra forma, o porque dicen que se sienten tranquilos, porque están siendo funcionales, pero no se dan cuenta de que están quizá manifestando esa ansiedad o esas situaciones a través de la comida o de los Ujú. antojos. Estamos dentro de la casa, estamos confinados, mucha gente dice, pero es que no tengo más nada que hacer. Tú sabes, o sea, Sí. las personas que estamos trabajando desde casa, pues estamos quizá un poquito más ocupados, tenemos cierta estructura, pero otras personas tienen mucho mayor tiempo libre, entonces entre estar viendo televisión o algún juego, conversando con personas, la comida es una fuente de placer, una gran fuente de placer. Entonces, en este momento en que no tienen otras fuentes de placer, pues entonces recurrir a la comida se hace más común. Entonces, para poder diferenciar, o sea, cómo yo sé cuándo mi hambre es fisiológica, cuándo realmente yo necesito comer y cuándo es hambre emocional. Ok, mira, normalmente cuando es hambre fisiológica, el hambre va a ser un poquito más gradual, a no ser que haya una situación médica particular, como una hipoglucemia o algo así, que sí puede ser muy repentino. Si no es algo así, pues normalmente te da de forma gradual y cualquier tipo de plato que te pongan al frente, pues es lo que vas a comer porque tienes hambre. Cuando es hambre es más psicológica, normalmente viene más en forma de antojos y no va a ser de que unos vegetales normalmente, ni una zanahoria, ni una lechuga, lo que me va a apetecer. Casi siempre van a ser alimentos más ricos en azúcares, en grasa, que son las que el cerebro de una vez, de forma inmediata, va a conectar con esas sensaciones placenteras y de felicidad. Entonces, también es importante ir viendo que cuando es hambre física, sí se siente a nivel estomacal. Cuando es emocional, casi siempre cuando viene en forma de antojo es más o sensorial o a nivel mental, porque es más en forma de pensamientos, por eso los sentidos juegan aquí un papel muy importante. Podemos tener capacidad de comer porque vimos simplemente una foto pasando Instagram y eso ya nos provoca esa comida o porque olimos algo y aunque yo no tenga hambre, pues me pasa por el frente, igual me lo puedo comer, ¿no? Entonces también es ir viendo porque en la forma en que comemos también dice mucho de cuando es más fisiológico y cuando es emocional. Pudiera pasar que cuando es emocional es como que vamos más allá de nuestro nivel de saciedad. Entonces puede Ok. ser incluso como que no importe, no escucho eso y sigo comiendo. Y casi siempre cuando eso pasa hay mucha sensación de culpabilidad. Eh, eh, cuando es en este sentido, cuando ya se está yendo como a sobrepasar eso, pues me siento mal después. Cuando es fisiológico, como que normalmente, bueno, tú comes, ya me llené, ya mi estómago, todo, o sea, como que mi cuerpo me pudo registrar, ¿no? Por eso es importante el tema de lo de comer despacio, que Ujú. se habla mucho, ¿no? Porque hay ciertas características en el momento en que comemos que va a fomentar más una alimentación que sea más en automático Exacto. a un momento de alimentación que puede llegar a ser como más en tema mindfulness, por ejemplo, que es mucho de lo que se trabaja aquí con el tema de psicología de la alimentación, o sea, el tema de mindful eating, de poder de Ujú. alimentación consciente, de poder estar conectado con mi alimento, con todos los sentidos que me genera el alimento en el momento presente y también con mi cuerpo mientras estoy comiendo. Ok, entonces, para que la gente que no sabe qué es el mindful eating, tú puedes decir una breve Ujú. descripción. Sí, el mindfulness viene a ser cuando, es como esa atención en el momento presente sin juzgar. Entonces, cuando se mezcla con la alimentación,
es la invitación a comer de forma estando presentes. Normalmente la mente está en automático, se va al pasado, se va al futuro. Cuando estamos comiendo, de repente estamos con el celular o viendo televisión, y ahora, por ejemplo, el tema de las noticias, que es algo que también está influyendo mucho en nuestra ingesta, ¿ok? Por eso está siendo súper recomendado el evitar la sobreinformación, lo de cuidar las fuentes que estamos viendo, porque en Mindful Eating lo que te invitan es a más bien dejar en el momento de comida, dedicarte a estar presente en la comida. Y entonces en ese momento ver el alimento, oler el alimento, saborear el alimento, respirar, incluso antes y durante y después ir viendo también cómo se va sintiendo mi cuerpo. O sea, del 0 al 10, por ejemplo, qué tanta hambre tengo, inicio, y después ya ir viendo, ir conectando con esa sensación de saciedad. Lo ideal sería que uno se llenara de tres cuartas partes del estómago. O sea, no necesariamente llenarme, sino sentirme saciado. Entonces, Claro, sí. yo he notado eso cuando estoy practicando, por ejemplo, el mindful eating, que estoy pendiente a la textura del alimento, al sabor, a la combinación de los sabores, a la sensación. Puedo darme cuenta mucho más rápido cuando estoy satisfecha. Entonces, al comer solamente hasta el grado de sentirme satisfecha, pues no como de más. Tú sabes, no estoy después con esa cosa, ay, que es hartura, que no se siente pesado, y eso, sino que como hasta el punto de estar satisfecha. Claro, claro, porque ahí le damos chance, ¿no? Al cerebro de que esa señal llegue y de que ya, la verdad es que me siento bien. Ya cuando como de esa manera, pues me da una sensación de satisfacción sin necesidad de llegar a esa sobreingesta. Y por ejemplo, Entonces, ahorita tú mencionabas que con el hambre fisiológica, por ejemplo, si te ponen cualquier alimento, si tú tienes hambre, te lo vas a comer. Personas mañosas como yo, que no nos gustan los vegetales, entonces cuando yo tengo hambre y, por ejemplo, mi querida madre me quiere ofrecer un plato de ensalada, que ella es famosa por sus ensaladas, me quiere ofrecer un plato de ensalada, unos vegetales, yo a veces de verdad tengo hambre y no me lo quiero comer. ok, porque ahí también influye, porque claro, nada de esto es totalmente lineal. Es decir, ahí ya influye el tema de preferencias. O sea, hay alimentos que a mí no me gustan los pimientos, por ejemplo. Ok. Y a mí me gustaría que me gustaran porque me parece que se ven muy chulos los colores, como cuando yo veo el plato preparado, pero en serio lo pruebo y lo he probado muchas veces. La recomendación siempre cuando no te gusta un alimento es probarlo más de 7 veces en preparaciones distintas. Y de verdad lo he hecho y no hay Sí, forma. eso. Ajá, para tú de verdad ver si realmente como que no te gusta, porque el paladar también se va acostumbrando. Siete veces, entonces Más preparado de maneras distintas. de maneras distintas. Perfecto. Entonces, ahí, por ejemplo, sería un poco como que ya hay, cónchale, ya es un tema muy, incluso las preferencias vienen a nivel biopsicosocial también y desde muy temprana edad. Entonces, no es verdad que tampoco, claro que sí puede haber cambios de hábitos, que quizás podamos buscar la vuelta con algunas cosas, pero tampoco hay la idea de forzar. O sea, sí sería como más ayudarnos a ir viendo, o sea, si los vegetales, por supuesto, que van a ser necesarios para el cuerpo y para el otro, y buscamos la vuelta de forma creativa para ver de qué manera lo pudiéramos empezar a ingerir, pero no nunca desde una prohibición o desde una obligación o desde que, porque al final lo que crea es todo lo contrario. O sea, si a mí me sientan con ese plato de pimiento, me dicen obligado, hasta que tú lo termines, lo que voy a generar es más rechazo. Sí, no, Entonces, definitivamente eso fue lo que me pasó con los vegetales y con la ensalada, definitivamente. Entonces, María Paula, ¿cómo podemos gestionar esa hambre emocional que, que estamos experimentando en esta cuarentena? Yo te comentaba en un principio que en mi caso fue con la habichuela con dulce para Semana Santa. O sea, yo hice que mi cuñada hiciera habichuela con dulce 2 veces, que en casa de mi mamá hiciera habichuela con dulce. Una paciente hizo habichuela con dulce y me trajo un tarro y, o sea, fenomenal, por cierto. Eh, y no, o sea, obviamente no era hambre, tú sabes, sí, pero claro, claro. yo usualmente, o sea, anteriormente nunca me había pasado esto con la habichuela con dulce. Entiendo, o sea, que entiendo que es parte de esta circunstancia y de esta situación. Claro. Entonces,
Cuéntame, ¿qué me estaba pasando? La con Mira, dulce. porque ahí también como que el tema del alimento en específico, de la situación que estamos viviendo, o sea, como que con la comida hay tanto como material, porque, o sea, el tema incluso cultural de lo que significa la habichuela con dulce en el país, en el momento específico donde nos la estamos comiendo y en la situación específica donde lo tuvimos esta Semana Santa. O sea, Ujú. que es como que, incluso, claro, no sé a ti en particular con qué te conecta la habichuela con dulce, pero en ocasiones hay personas que es con la abuelita, que es con la mamá, que es con alguien familiar, que también ahí habla de afecto. Es como todas las emociones que de por sí están envueltas en el alimento que vamos a comer, pero Ujú. también hay un tema central, estuvo también en la disponibilidad. Es decir, ahí cuando estamos en un proceso, atravesando un proceso en donde esto va más allá que nosotros, una forma de ayudarnos es más bien cuidar el hecho de la disponibilidad. O sea, ahora mismo, por ejemplo, que claro, en este caso es algo puntual, fue algo de Semana Santa, tampoco Sí, pasa nada. Es decir, chulísimo que te disfrutaras tu habichuela con dulce y que pudieras identificar algo emocional y lo hice, ¿no? Es como un poco más bien ahí no entrar en el látigo, ¿no? Sino que más bien en este momento saber que me iba a comer mi habichuela con dulce y la iba a disfrutar tantas veces fuera necesarias en ese proceso de esa semana. claro. Pero sí a partir de ahora, de repente la invitación es como ahora el tema de las compras, es necesario que sean compras conscientes. Entonces, desde incluso como ya en el momento en que yo vaya a ir preparándome Ujú. para evitar sobre todo esto, porque no es lo mismo que yo tenga todos los alimentos súper apetitosos en un lugar sumamente asequible. Mi esposo el otro día hizo un bizcocho y él como que lo tenía en el comedor puesto así en medio de la mesa, o sea, como que estaba súper disponible Ajá, ahí. Y la claro. verdad es que sí, que cuando está puesto así, cada vez que pasas por ahí es como la invitación a coger bizcocho, o sea, entonces, ok, va a haber un bizcocho ahí, pero quizá me ayudo guardándolo en otro lugar donde no necesariamente se vea todo el tiempo, ya yo sé que está ahí, pero quizás visiblemente también lo coloco en otro espacio en donde Ok. quizás hasta fastidio me de tener que caminar hasta allá para buscarlo, o sea, como un poquito incluso en la logística, Ujú. podríamos hacer cosas para que ayudarnos con esa, o ya sea no comprándolos, o Ujú. que si los compramos sean en cantidades moderadas, Ujú. eh, y colocándolos en lugares. Igualmente con el tema picaderas, Ujú. el otro día hablé en otro live y me comentaron después que les ayudó mucho eso en la práctica, y fue el tema de comer de las fundas o comer parados. O sea, por ejemplo, si yo voy a la despensa y cojo esta funda de comida, claro que sí, que voy a comer, 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 y mi cerebro nunca va a registrar cuánto comí, es en automático, es parado. Ok. Entonces, la invitación no es tanto de que a prohibirme y no comer, sino, está bien, ya que me lo voy a comer, ¿qué tal si fuera de una manera consciente en donde voy a servirme, me sirvo bonito un platico, una cantidad, y voy y me siento en una mesa, ¿no? Exacto. Entonces, Ok. eh, eh, Tú pero sabes, ahí, perdón. hablando de eso, perdón que te interrumpa, hablando de eso, de las cosas que se compran y eso, eh, hubo una paciente que al saber que íbamos a tener este live, me pidió que te hiciera la pregunta, ¿cómo manejar la situación cuando ella y su esposo, solamente viven ellos dos en la casa, llevan alimentaciones diferentes? Entonces, él come, o sea, mayor cantidad de veces al día que ella, y come cosas, o sea, se permite comer cosas diferentes, o sea, cosas con azúcar o dulces y eso, cosas que ella no come y que usualmente ni siquiera compra. Entonces ella Ay, dice, o sea, no sé cómo, o sea, son cosas que a ella le gustan, pero que llevando su alimentación, tú sabes, no se da el permiso siempre de comer y incluso preferiría no tenerlo en casa, pero él es que va al supermercado porque ahora se divide en ese tema y trae esas cosas, come mucho, o sea, una mayor cantidad de veces al día que ella come estas cosas, entonces, ¿cómo poder, entiendo que en ese momento, aunque ella esté satisfecha y su hambre fisiológica esté satisfecha, el antojo o el hambre emocional en algún momento puede llevarla a, entonces, comerlo. Entonces, ¿cómo pudiese ella manejar esa situación? sí, aquí Ari pone di que ninguno de los dos deben comer esos alimentos. Ella no tiene control, ella no puede decirle a él, tú no Claro, puedes claro, y comer en este esto. caso es muy diferente porque si estamos hablando de un papá con unos niños, bueno, el padre es el que toca hacerse cargo de esa compra y ya los niños no lo tienen, o sea, son dos adultos, entonces ahí
va a depender mucho porque hay características individuales de la persona. O sea, si la persona no tuviera ningún tipo de trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, un tema de un trastorno por atracón, esto sería muy fuerte, porque por más que yo te diga el tema de guardarlo en otro lugar, la persona sí va a tener unos impulsos muy difíciles, muy fuertes, va a saber que está allí y no se Claro, trata tanto de, entonces va a depender como de la situación personal. Si fuera algo natural, o sea, sin ningún tipo de diagnóstico, el tema de comunicación en la pareja va a ser fundamental, tanto antes de la compra, para llegar a hacer quizás acuerdos, o por la misma colocación que hablábamos ahorita de la compra. Si ya hay un diagnóstico, o sea, si es una situación emocional, entonces sí es importante. Si la persona ya tenía su terapeuta, a nivel que ahora mismo los terapeutas estamos viendo a nivel online, es muy importante dar seguimiento a toda esta parte, ¿ok? Porque si se pudieran llegar de forma terapéutica a ciertos acuerdos o ciertas formas, pero que ya son muchísimo más específicas, pero si hubiera algo emocional con respecto a la comida, es mejor buscar ayuda, ¿ok? Porque lo que sí pudiera generar sin querer también entonces es resentimientos, es temas de pareja, es un poco que a través de la comida, porque es muy importante aquí recalcar que cuando hablamos de que la forma en que comemos es emocional, es que la invitación va a ser a ir identificando, o sea, qué son las emociones que hay detrás, porque el recurso que estoy usando en ese momento es la comida, pero exacto, la comida realmente nos está como aliviando de momento, pero no está resolviendo nuestro problema. exacto. Entonces, allí viene el tema de que le estamos dando como un poder a la comida que ella no puede solucionar. Entonces, por eso es que es tan repetitivo y quiero comer de nuevo y de nuevo y de nuevo, porque solamente anestesia, o sea, te alivia por un ratito, te da ese placer por ese momentito. Sin embargo, no es suficiente y por eso es que ya ahí habría que llevarlo a otro nivel, ¿no? Que es el tema de ir revisando esas emociones que hay de trasfondo para poder trabajarlas de raíz. Claro, claro, estoy de acuerdo. ¿Cuáles son las emociones que tú entiendes o que ves en consulta que generan más este tipo de comportamiento? Mira, ahora mismo, por ejemplo, lo que más está haciendo súper común el tema del aburrimiento, Ok, eh, también interesante. el tema de la soledad. O sea, esas dos son como muy centrales. El tema aburrimiento, hay Ujú. muchas personas que quizás no están trabajando en estos momentos, que les cambió totalmente la rutina, que se encuentran en casa y ya no saben qué hacer ni cómo manejar su tiempo. Entonces, en automático es como lo que ocupaba mi tiempo anteriormente, entonces ahora está haciendo la comida. Y allí es como un poco, cuando hay aburrimiento, es cómo ayudarme entonces a gestionar, porque la invitación ahí sería como a utilizar más bien la creatividad. O sea, cuando Mm. hay aburrimiento, es como entonces conectarme con esa creatividad, porque es que tengo mucha energía por dentro y muchas cosas por hacer y por querer hacer. Entonces, qué bonito de repente utilizar y conectarme con esa parte de la creatividad que absolutamente todos podemos tener, para entonces ver en qué sí yo voy a poder utilizar ese tiempo, esos recursos, esa energía, dentro de las circunstancias. ¿Cuáles Porque son alternativas creativas, por ejemplo? sí, ahí lo que pasa es que ahí, por ejemplo, va a depender como mucho de cada persona, ¿ok? Pero muchas personas, por ejemplo, incluso tengo pacientes que ya están haciendo como una lista propia, como de Ujú. sus actividades, de cosas, ya sea, por ejemplo, cosas que mira, siempre he querido hacer y no he hecho, o cosas que me gustan mucho y yo hacía y ya no hago, o cosas que me generan a mí placer. Cada uno la invitación es a hacer la lista de placeres propios, porque quizás lo que me guste a mí, me haga feliz a mí, no es lo mismo que te haga feliz a ti. Hay personas que disfrutan muchísimo bailar, por ejemplo, hay otros que disfrutan hacer yoga, hay otro que le gusta oír música, hay otros que le gusta hacer una llamada y conectar con sus amigos, pero sí es como formas de, por ejemplo, ahora que hay tanto acceso gratuito a temas de museos, de obras de teatro, de libros, Sí. es como que a través del arte, sí hay madres, por ejemplo, muchas madres que el tema con los niños, que es un momento para ir creando como esa relación con los niños, jugar con los niños, o sea, hay como formas diferentes de ocupar mi tiempo, pero me recuerdo de una persona que como que creó esa lista y puso como muchos papelitos de cosas, incluso cosas, algunas a largo, como hacer que son largas y otras que son cortitas. Y Ok. lo puso todo como que lo puso en papelito y lo guardó en un bol, por ejemplo. Y en el momento que tenía como el impulso, como que sabía que quería, entonces cogía el papelito y
alguna actividad corta, hasta, o sea, como para la mente, de repente se cambia, ¿no? Entonces voy a hacer algo distinto, una opción distinta, porque no se Claro, trata tanto como, porque pasa mucho, como, ok, ya yo me aguanté y no comí, yo quería comer y no comí, bien, ok, pero que tú, o sea, si no comiste, pero ¿qué vas a hacer en vez de comer? Eh, claro. entonces, es como ir buscando otras estrategias más allá de la comida. Ok. Em, yo tengo algo, bueno, a veces le digo a mis pacientes que tengan también, cuando tienen, no necesariamente con el tema del hambre emocional, pero con impulsos de actuar que no son sanos. Siempre le Ajá. digo que tengan una lista a mano, no solamente de cosas que hacer, pero de nuevo, o sea, de personas a quienes llamar, de Muy bien. personas que puedan dar apoyo en ese momento. O sea, personas que Ujú. están informadas de que yo suelo recurrir a esta conducta que puede ser compulsiva o puede ser no sana. Entonces, si por ejemplo yo soy una de esas personas a quien llaman, yo del otro lado, ¿cómo puedo apoyar o qué puedo hacer? O si soy pareja de alguien que come emocionalmente, ¿cómo puedo apoyar? ¿Qué cosas son las que puedo decir? ¿Qué puedo hacer en ese momento? Maravilloso, porque ahí, por ejemplo, sí, ese tema es muy importante también, tener ese apoyo social, esa red de apoyo, y es muy buena la estrategia de llamar a alguien, porque si en el momento de ese impulso es bueno como pues poder parar, ¿verdad? Y poder cambiar de ambiente, y más si tengo una persona que ya está como entrenada también en escucharme. Ahí es muy importante es la escucha activa, porque lo que necesita esa persona en ese momento es ser escuchada sin ser juzgada. Entonces, es como el tema de aquí estoy para ti, te voy a escuchar, y que pueda permitirle a la persona expresar las emociones, ¿ok? Y expresar los sentimientos. Y si incluso fuera necesario en algún punto, igual hasta cambiar de tema porque sí, y hablar de otras cosas y distraerse, pues también no pasa nada. O sea, no necesariamente esa persona va a ser su terapeuta, Claro. no, no es psicólogo, pero sí es una persona que con tal de que no juzgue o no cuestione o no, pero no comas y ya, pero y qué vaina, o sea, como en este sentido de... Cosas que he oído. El otro día hay un comediante famoso venezolano, Marco, no sé si lo conoces. Él tiene puso en estos días un video en que llama a la mejor amiga y le dice, mira, mándame un video con estas especificaciones. Entonces, cuando parece que le gusta comer en la medianoche, en medio de la noche, abre la nevera y está el video de la amiga que le dice, peleándole, o sea, tú estás gorda, ¿para qué tú vas a comer más? No sé qué. Es en el sentido de la comedia, o sea, da risa, pero cuando tú te vas realmente al plano humano, es terrible decirle algo así a una persona. O sea, decir, Ujú. después a mí, cuando tú te ves esos chichos en el espejo, como muchas personas dicen, si es una pareja. Entonces, Y desde la que, sí, tú te puedes decirme que no te puedes poner ese traje de baño, o que estás gorda, o que aumentaste una libra, no sé qué, o sea, o tanto sí, esfuerzo que hiciste para rebajar 3 libras, entonces mira, te lo está comiendo todo. Es cruel, o sea, es maltrato. Tú sabes, sé que lo totalmente. hacen con buena intención, pero es maltrato y incluso puede llegar a ser abusivo. Entonces, si estamos entonces ahora del otro lado y yo soy la receptora de esos mensajes, ¿qué puedo hacer? Claro, entonces, espérate, porque lo que estás diciendo es muy importante. Ahorita hablábamos mucho en torno a, bueno, cuando tengo el impulso y no quiero ir y quiero que me escuchen. Sin embargo, puede pasar que no, que simplemente ya me fui en una y comí, punto. Entonces, espera. Es como, o sea, eso que tú estás nombrando ahorita es algo que estoy viendo diario. O sea, y es muy importante hablarlo aquí, aprovechando por si acaso hayan madres, familias, porque hay, por ejemplo, el tema de las madres, o sea, con la mejor intención, como tú dices, hacen comentarios que al final maltratan mucho, pero al mismo tiempo sí refuerzan, porque en la mayoría de las personas lo que esto genera es, entonces, es que voy a comer más. O sea, me lo están diciendo y es que no, es que voy a comerme absolutamente, aunque ya incluso yo te llena, pero no, porque Claro, da mucho enojo, da mucha rabia. Entonces, en vez de yo
decirle a mi mamá, que en este momento es una figura de poder de todo, yo lo que hago es que en vez de sacarle enojo para afuera, me lo trago. Y mira que tal cual la palabra en este caso, tragármelo, ¿no? Me lo trago directamente. Claro. Entonces acá, a ver, va a depender mucho también del nivel de lo que esté pasando porque es algo que no es fácil, o sea, es muy incómodo, enoja mucho, pone muy triste. Entonces, sí, me recuerdo ahora mismo un paciente reciente que él lo que hizo fue que directamente se sentó en un momento ya, no en el momento de la situación, sino eh, cuando ya pasó un día, que ya él estaba más calmado, que su mamá también estaba más calmada, y sí se sentó y le expresó directamente a la mamá el cómo esto le hace sentir, y entonces le dio, o sea, como que le brindó a la mamá cómo es la mejor forma de ayudarme en este momento. Entonces, lo ideal sería esa comunicación, pero sabemos que no todas las familias son iguales, o sea, siempre, siempre, sobre todo en este tipo de contextos en donde estamos hablando en un live, que no hay forma de hablar tan directo y tan personalizado, si hay algo que se está yendo de las manos y ya está llevando unos conflictos muy fuertes, tanto personales como familiares, lo mejor es buscar ayuda. Porque si hay padres que nos están oyendo, por favor, es decir, el cómo encontrar otras maneras de quizás de lidiar con el tema, porque nunca el decirle a la persona directamente no lo hagas o te vas a poner gordo, aunque crean que está ayudando, hace todo lo contrario. Ahí, por ejemplo, lo que se está apelando es a una parte que es como que racional. Y quien está en una situación así sabe más que nadie lo que está sufriendo y lo que está viviendo. Claro. Entonces, no es algo que es de saber, ni de conocimiento, ni del área del cerebro que trabaja con la parte racional, sino que esto que está pasando es algo emocional. Ujú. Entonces, con lo que se puede quizás aliviar o sanar es con las emociones, no con el conocimiento Ujú. racional. Entonces, quizás incluso hasta facilitarle ayuda terapéutica si no la tiene, preguntarle cómo se siente, qué es lo que te lleva a hacer esto, debe ser muy difícil para ti. El que permitir ese diálogo, ¿no? Es lo que más puede ayudar. Claro. Yo tengo una paciente que su hija, que es adulta joven, las atiendo a ambas por separado, y ella me dice como, ay, deja que tú veas a mi hija, que está gordísima, ha engordado porque es que yo no sé lo que ella está haciendo, ha dejado de hacer ejercicio. Y yo le dije, cero comentario, prohibido hablarle de su peso, prohibido Mm, hablarle de su imagen. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Si ella lo menciona, si ella pide ayuda, quiero ir al médico, quiero ir al nutriólogo, quiero hacer ejercicio, quiero ir al gimnasio, perfecto. Las herramientas se las puedes brindar, pero no es que entonces después fuiste al gimnasio, entrenate, no, estás lo siguiendo la peor. dieta del nutriólogo, te pesaste, ¿y cuánto has bajado? ¿Y cuánto esto? Entonces le digo, mejor si tú notas que hay un cambio en la variación de la alimentación o de la actividad física, siéntate a conversar. ¿Qué te pasa? ¿Tú estás bien? ¿Todo Entiendo. bien? Hace unos días que no hablamos. ¿Qué está pasando contigo? Desde una posición de interés genuino y curiosidad. ¿Entiendes? O sea, Sí, a ver qué está pasando. porque ahí, por ejemplo, el tema es que es increíble cuando la familia puede darte ese espacio, porque al final es que la conducta alimentaria es súper personal, o sea, es algo mío. Entonces, cuando el otro se está metiendo, no hay forma de que yo pueda tener un espacio para hacer cambios. Entonces, esa comunicación familiar en donde me permitan mi espacio y donde es como que la manera en donde yo entonces voy a poder como diferenciarme, en donde yo voy a poder tomar mis propias decisiones. Si tengo a Ujú. alguien atrás de mí preguntándome, hace todo lo contrario. Exacto. Porque ahí hay una lucha también, o sea, es que yo quiero ser yo, entonces si hago lo que tú me estás pidiendo, de alguna forma, es como haciendo lo que tú quieres, no lo que yo quiero, entonces es muy confuso, porque yo digo que quiero, pero al mismo tiempo, bueno, no sé si me estoy enredando, pero es como esa doble vía, ¿no? Y esa lucha de poder también que se da. Entonces, todos esos temas es como muy importante irlos revisando, y parte de eso es lo que se hace en el proceso de psicoterapia, Ujú. como muy. Claro, Por eso es que incluso está el tema de la figura del psicólogo en el claro. acompañamiento con esto. Claro, y en eso, hacer énfasis en eso, o sea, estoy muy de acuerdo contigo y que bueno, o sea, lo has hecho como en las varias preguntas que hemos hecho, porque a veces la gente piensa que viendo este live va a obtener la respuesta
a todas las preguntas que tiene y ya va a encontrar la solución a todas las situaciones, a todos sus problemas, o leyéndose un libro, o hablando con un amigo. Y no, o sea, ninguna de estas herramientas, que son herramientas de las que nos podemos valer, sustituyen el proceso terapéutico o sustituyen el trabajar con un profesional. Y mucho más, por ejemplo, en este caso, cuando son temas de conducta alimentaria con un especialista. Ujú, ujú. Totalmente, totalmente. Sí, o sea, te pueden ayudar, te pueden aliviar, dan ideas, hacen que entonces escuchemos cosas que quizás uno a veces ni piensa ni se da cuenta y ayuda a ampliar todo eso. Entonces, sí, la idea es un poco ir porque también con este tema de la alimentación, aunque sí puede ser, llegar a ser muy incómodo, porque es como algo que yo quisiera cambiar y no estoy pudiendo, es como, este es un recurso que estamos teniendo para como que nuestro propio cuerpo avisándonos que hay algo que trabajar. Entonces, más que wow, si me está pasando, un poco el hecho de verlo como una forma que me está dando información a mí para entonces poder ir creciendo de esto. O sea, ¿qué es lo que esto, ya sea de la forma en que se esté yendo, que hay personas que sí les da la sobrealimentación, hay personas que les da incluso al revés, o sea, que el apetito pues está cerrado. Entonces Sí. todo esto habla de mí y el hecho de que si me estuviera pasando, pues la invitación a eso, a poder revisarme. Ok, entonces, si vamos a puntualizar digamos, o sea, como las ayudas para cómo puedo gestionar, como el título del live, gestionando el hambre emocional de este caso. O sea, ¿cuáles son las cosas puntuales que puedo hacer para trabajar el hambre emocional o para no Okay. sucumbir? Ok, maravilloso. Por ejemplo, ahí hay varias distintas, pero a nivel primero hay que cuidarme a nivel corporal, porque esto me va a prevenir. ¿Qué significaría esto? El hecho de también yo asegurarme en el día una nutrición adecuada y una nutrición completa, en donde yo tenga proteínas, carbohidratos, grasas, vegetales y frutas rápidamente, ¿ok? Si yo como bien, incluso tuve el ejemplo, tú me dices de forma puntual, pero a mí me cuesta un montón ser puntual, porque de ahí yo me voy en cada una. Eh, 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 pero sí, perdón, que me acordé que en estos días viví la experiencia con el tema de las proteínas. O sea, yo misma, a nivel personal, no soy tanto de proteínas, no soy tan carnívora, me cuesta como, entonces en estos días sí tuve la oportunidad como de comer proteína bien en el almuerzo, por ejemplo, y la sensación de saciedad que sentí súper larga. Y la verdad es que cuando comes bien y te alimentas bien, es mucho menos el nivel de que te dé Sí. de llegas a confundir con esa hambre fisiológica y esa hambre emocional que decíamos. Entonces, esta invitación número uno, a alimentarme adecuadamente. Y si no lo sé mucho, también buscar un nutriólogo o buscar formas, ¿no? En donde de manera profesional, no dietas de internet, me puedan Claro, ayudar. por ¿Ok? favor. Alimentarme bien. El tema de la hidratación es muy importante porque cuando no me hidrato bien también puedo confundir el hambre con la sed. ¿Okay? Okay. El tema del sueño, muy importante. Y esto con la cuarentena es algo que está pasando en general y necesito como asegurarme de descansar bien porque si no descanso bien también es mucho más difícil, o sea, el Okay. confundir todo este cansancio con el hambre. ¿Ok? Okay. Entonces ese cuidado como básico es importante. El tema del movimiento consciente ayuda mucho. ¿Qué significa movimiento consciente? El elegir formas de ejercitarme o de moverme, sobre todo ahora también con el tema del sedentarismo, y de algo que para mí sea divertido y entretenido. Ojo, no es que es hacer ejercicio porque hay que bajar de peso, porque este es el ejercicio obligatorio que hay que hacer porque ya no, es como alguna forma que me guste Mm-hmm. para yo moverme y activarme, porque esto también te va a proteger, ¿ok? Que si es yoga, que si es baile, que si es sentadilla, lo que me guste, Mm-hmm. ¿ok? Ya, el tema, por ejemplo, de tener rutinas en el día y cosas que hacer en las que ocupar mi tiempo, ¿ok? Mm-hmm. Porque si estoy simplemente viendo noticias todo el día,
oyendo información malísima, todas las informaciones que son hasta falsas que están mandando por WhatsApp, pues eso va a generarme una sensación muchísimo mayor, ¿verdad? De estrés, de ansiedad, de tristeza, de incertidumbre. Entonces me tengo que cuidar también para protegerme con el tema de hambre emocional, con la forma en que estoy manejando el tema de las noticias y en cómo voy a manejar mi tiempo. Entonces, el ir generando rutinas, estructura, hacer cosas que me gusten y me generen placer, ya me va a proteger de estar comiendo de una forma compulsiva con la alimentación. Exacto. Porque la comida da placer, entonces si no tengo placer en otra área de mi vida, voy a buscar la comida. Entonces, es qué voy a hacer para tener otros placeres distintos a la comida. ¿Okay? Bien. Y el tema también de socializar, o sea, ahora mismo se está protegiendo mucho, el tema de repente seguir con las videollamadas, buscar amistades, Muy importante. la invitación a Mindful Eating, que si a alguien le interesó el tema, busque el TED Talks, hay mucha información al respecto que es muy útil, del hecho del momento de comer consciente, ¿okay? Ayuda un montón. Entonces, si les gustó el tema, busquen Mindful Eating y recuerden el tema de cuando se sirvan la comida, de lo de las porciones, por ejemplo, el no comer directamente como que parado o en la funda, sino como que irme a un lugar donde me siente a comer. No es tan resumido, perdón. No, 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 tranquila, que todo ayuda. Y si no me funciona una cosa, pues entonces intento la otra. O sea que es Sí, bueno tener opciones. exacto, exacto, pero quizás es un poco como, o sea, como eso, como todos esos temas de, también por ejemplo, es muy importante el hecho de eh, hablar de mis emociones, o sea, y poder desahogarme, porque cuando yo me pongo a reprimir, ¿qué pasa? Claro, la comida por un ratico me alivia, pero es que en el fondo, entonces el tener a alguien con quien expresar mis emociones, desahogarme, reconocerlas, si no me da vergüenza quizás hablarlo, hasta escribirlo, pero buscar formas de sacar eso, porque es importante poder también trabajar en ese tema emocional y poder mirar esas emociones para entonces buscar otras formas de solucionarlo, que Ujú. sean distintas a la comida, Claro, que sean sanas, claro. que sean más saludables, porque, y volviendo al tema por si acaso, o sea, no es que sea ni bueno ni malo, o sea, el comer emocional va a estar ahí y cuando lo hacemos tampoco es que pasa nada, sino que es sobre todo cuando es un tema que es lo único que estoy teniendo, por si acaso haya personas que se hayan conectado después. O sea, como el hecho de que no es machacarme y darme látigo y quitarme el hambre emocional, sino que si es el único recurso que estábamos teniendo, pues entonces vamos a buscar otras formas. Claro, y yo siempre hago mucho énfasis en esa parte, mis pacientes lo saben, el ser gentil conmigo. Es muy importante, o sea, es un gesto de amor propio, de yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo. Y hay algunos días que haciendo lo mejor que yo puedo se ve de una forma, otros días se ve de otra forma, otro día un poquito más o un poquito menos, pero siempre hago lo mejor que puedo y eso es suficiente y está bien, tú Ujú, sabes, ser gentil. Entonces, si yo, porque a veces trabajamos la parte de cómo nos traicionamos, entonces me dicen, pero es que yo había hecho este compromiso conmigo, entonces no lo cumplí, entonces me traicioné. No, ujú, son cosas distintas. Y es, si hoy no lo pude cumplir, si hoy tenía este compromiso conmigo, o yo escuché en este live que el tema de las porciones o de no comer parado, o ofrecieron esta herramienta, yo la voy a poner en práctica. Y hoy no lo pude hacer, o hoy se me hizo difícil. No importa, vamos a intentarlo en la siguiente comida o al siguiente día. Vamos a ver cómo lo podemos hacer mejor e ir celebrando las pequeñas victorias. ujú, Si yo estaba merendando o picando cierta cantidad y voy disminuyendo, eso es una victoria. Si ujú. cada vez que sentía una emoción intensa, agarraba a comer y eso me pasaba en cada impulso y ahora me pasa nada más la mitad de las veces o un Ya, cuarto de las veces que tengo esa emoción, eso también es una victoria. Entonces, aprender a reconocer las cosas que vamos logrando es muy importante y ser gentil, o sea, como tú dices, no necesariamente verlo de... A mí no me gusta utilizar como lo de bueno y malo, porque se oyen como juicio. Entonces, yo no, utilizo desde la parte de, ok, ¿es sano esto para mí o no?
¿me conviene esto o no? Claro, claro, total, total, total. Entonces, Entonces, sí, 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 o sea, todo eso va a ser importante, o sea, estoy viendo aquí que hay varias personas que han ido diciendo algunas cosas, entonces sí. Ay, a tengo mí no me que están saliendo, perdón, a mí, los o sea, comentarios. ajá, no lo tenía parado, ahora me están saliendo. No sé si alguien quiso una pregunta. Mira, aquí dice la familia completa. Ah, bueno, eso parece que fue de algo que estábamos hablando antes. La familia completa debe comer sano, eso pasa mucho cuando hay un niño en sobrepeso. Es terrible que mejor crear la conciencia de la familia. Qué bueno verlas en vivo con mi tema favorito, Hamlet Arias, qué chulo. Como los entrenadores que motivan maltratando. Sí. Y es- eso sucede. Y es para eh, mí muy abusivo. Hay alguien que pregunta que hablamos sobre el tema de las porciones, que si podía hablar un poquito, si tú pudieras hablar un poquito más de eso, María Paola. Ok, bueno, es que lo que pasa es que quizás con las porciones no hablamos tal cual de cuántas porciones deberían ser, porque el tema no sé si porciones se referirá a cuánto comer cada quien de cada grupo de alimentos. No, lo que creo que se refiere es que ahorita te estaba comentando que en vez de comerte las cosas directamente del paquete, que te sirvieras en porciones, eh, Ah, ok. Oh, ya, 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 que llegó tarde y me imagino. que hablamos de porciones, de esas porciones fue que hablamos. Exacto, sí, porque yo iba a decir como, bueno, yo no puedo decir la parte de porciones por el tema de que cada quien es único y no soy nutrióloga, pero si era eso, entonces repitiéndolo, es que cuando comemos directamente de los paquetes, de las fundas, comemos muchísimo más y es más en automático, entonces la invitación es a servirnos en un plato, servirnos una porción que sí queramos con antelación y ya movernos y sentarnos en una mesa y ahí entonces comerlo conscientemente. Exacto. Hay otra pregunta que yo tiene que ver un poquito con lo que te había mencionado, una pregunta que te había hecho antes, que dice, si tienes una pareja que come emocional, o sea, que es comedor emocional, y no quieres comer cuando come, ¿cómo sacarle los pies gentilmente? Parecido a lo que conversábamos antes. Entonces, ¿qué podría hacer esa persona en ese momento? Sí, allí debe ser muy, muy incómodo, ¿no? Porque, claro, tendríamos que ver, porque si es normalmente las parejas comen como, bueno, si nos sentamos a comer juntos, en los momentos de comida normales, ¿verdad? De desayuno, almuerzo y cena, o sea, no sabría si es ahí que está comiendo en ese instante o no. Porque, claro, si ya estamos juntos comiendo en una comida formal, es más como terminar de comer y quedarme allí. Entonces, el tema de gentilmente hay que ver, porque sí, fue que me perdí esa conversación. Ah, lo de lo que hablamos ahorita sería, Sí, del tema de pareja, Catherine, sí. De cómo si uno come emocionalmente o si uno come y yo no me permito comer esas cosas o no quiero, o sea, cómo manejarlo. ya, ya, ya. Lo que pasa es que aquí habría que ver, porque lo ideal es no hablarlo en el momento en donde hay un episodio de ingesta compulsiva, ¿no? Porque en ese momento, o sea, las emociones están a flor de piel, entonces hay que generar conversaciones fuera de ese espacio del momento de comida. Ujú. Entonces sí es importante que ya en otro momento puedan tener conversación profunda de cómo me hace sentir y de ir viendo estrategias juntos de cómo la persona puede ser ayudada mejor. Y si yo no me estoy sintiendo cómodo mientras tú estás comiendo emocionalmente, que si mi pareja sepa con antelación, incluso que es que me voy a mover y voy a ir a hacer otra cosa. O sea, si fuera que sí quiero irme de ese espacio porque me hace sentir incómodo, es bueno Claro. hablarlo, ¿no? Porque para que quizás sobre todo no se genere un conflicto sobre otro conflicto. Entonces simplemente sean como ya como estructuras y reglas establecidas de que en el momento de esos momentos donde está pasando el tema del comer emocional, yo voy a entonces a buscar algo distinto que hacer y ya la pareja sí tener antelación el hecho de que ya hay una señal, ¿no? Un poco hasta una señal entre ustedes en donde puedan de repente saber que, bueno, me fui y voy a ir
jugar videojuegos, o voy a ir a hablar con un amigo yo, o voy a ir a hacer algo distinto. No sé Claro, si a ti se te ocurre algo distinto. no, no, yo creo que en el momento, o sea, de cómo decir que no gentilmente, o sea, de que otro está comiendo emocionalmente, yo creo que no es una oración completa. Entonces, el decir como, ay, no, gracias, ahora mismo no quiero, o no tengo hambre, o no me apetece, y luego entonces, en otro momento, sí tener la conversación, como tú dices, de yo noto que a veces pasa esto, yo no me siento cómodo con esa situación, o a mí me afecta, me conviene retirarme, o Ujú, lo que sea, o sea, como que tener esa conversación en otro momento. Pero quizá ujú. en el momento En el simplemente instante, simplemente decir que no, ujú, ujú, ujú. invitación a comer. Entonces, no sé si hay algo más, María Paula, que tú querías que cubriéramos o que es importante decir antes de cerrar sobre este tema. Te agradezco muchísimo, de verdad, la disponibilidad para hablar de esto hoy. Gracias, gracias. Perdón, que es que alguien aquí parece que está repitiendo. Le pregunté antes a la licenciada, a Iliana, oye Iliana, esa es una nutrióloga, colega, amiga, que cuando voy a hacer una presentación de teatro virtual, que charla. No, no, no voy a hacer por ahora. Del teatro voy a tomar un break. Es que yo, no sé si tú sabías que sin que Sí, yo, claro que sí. bueno, hablando de hobbies y de invitación a buscar hobbies, pues en particular a mí me encanta y me apasiona mucho la actuación y es algo que hago en forma como hobby paralelo a la psicología. Entonces, cada uno, pues no, no voy a hacer ahora teatro virtual, Liliana. Pero sí la invitación un poco a eso, a encontrar cuál es que sí me apasiona, aprovechando eso, ¿no? Que dice Iliana allí, o sea, el hecho de ir encontrando otras cosas que sí me generen placer, aparte, ¿no? La comida es una de ellas y es maravillosa, entonces es otras más. Y el ir aprovechando que si hay cualquier síntoma del que hablamos ahora, entonces es para poder conocernos mucho mejor. Gracias, Catherine, por la invitación y gracias a todos los que nos han sintonizado ahora o en las próximas 24 horas, que se queda Eh, grabado. sí, lo voy a dejar aquí grabado y ojalá lo pueda grabar y quizás subir a nuestro canal de YouTube luego. Y que sepan todos que estamos, tanto María Paola como todos los integrantes de Praxis, estamos haciendo consulta de manera virtual, o sea que estamos disponibles. Muchísimas gracias por habernos acompañado este rato. Gracias de nuevo, María Paola. Ha sido un placer compartir contigo este espacio. Gracias, Catherine. Nos vemos. Bye. Bye, bye.